Buenas tardes, bienvenidos. El día de hoy vamos a crear un diálogo para seleccionar una hora. Entonces, fuera de la clase Main Activity, vamos a crear una función composable para crear nuestro diálogo. Entonces, @composable.app y esta función composable vamos a llamarla dentro de setContentApp. Perfecto. Entonces, vamos a utilizar el layout column para ubicar los elementos uno debajo del otro. Entonces, column y listo. También quiero ubicar los elementos al centro, pero en el eje vertical. Para ello utilizamos vertical arrangement. Pero antes vamos a indicarle que quiero que ocupe todo el ancho y alto del dispositivo móvil. Entonces, modifier.fill max size. Con esto le indico que va a ocupar el ancho y el alto del dispositivo móvil. Con vertical arrangement le indico o le voy a indicar que quiero que los elementos se encuentren al centro de la pantalla. Entonces, arrangement center. De esta forma los elementos se van a ubicar al centro, pero en el eje vertical. Ahora, en el eje horizontal lo hago con horizontal alignment, alignment center horizontal. De esa forma los elementos se van a ubicar al centro, tanto en el eje vertical como en el eje horizontal. Perfecto. Entonces, lo siguiente que voy a hacer es crear un diálogo. Te- Val, time, picker diálogo. Esto va a ser igual a time, picker diálogo. Este que se encuentra acá. Time, picker, diálogo. La primera opción. Entonces, recibe varios parámetros. El primer parámetro es el contexto. Como podemos observar, no tenemos el contexto, entonces vamos a crear val context. Esto va a ser igual a localcontext.current. Entonces le pasamos el contexto. El segundo parámetro que recibe es una función lambda. Y esta función lambda tiene tres parámetros. El primer parámetro es la vista, que no vamos a utilizar. El segundo parámetro es la hora. Y el tercer parámetro es el minuto. El siguiente parámetro que le vamos a indicar es la hora y el minuto que queremos que nos muestre. En este caso estaremos utilizando la clase calendar. Val calendar. Esto va a ser igual a calendar.getInstance. Bien, de esta forma obtenemos una instancia de la clase calendar con la fecha y hora actual. Entonces, aquí le vamos a indicar que queremos que nos muestre nuestro time picker dialog con la hora y minuto actual. Entonces, calendar.get calendar.hora del día. Lo siguiente que tenemos que indicarle es el minuto. Entonces, calendar.get calendar.minuto. Perfecto. Y el último parámetro es que si con true queremos que nos muestre en un formato de 24 horas. Y con falso le indicamos que nos muestre un formato de 12 horas. En este caso le voy a indicar que quiero que me indique con un formato de 12 horas. Entonces vamos a recapitular. El primer parámetro es el contexto. El segundo parámetro es una función lambda que tiene dos parámetros, la hora y el minuto. Esta función se va a activar cada vez que el usuario seleccione una hora y luego presione el botón de aceptar. Aquí le estamos indicando que queremos establecerle la hora actual. Le establecemos la hora actual y también le estamos estableciendo el minuto actual. Y acá con este falso le indicamos que nos va a mostrar con un formato de 12 horas. Perfecto. Entonces lo siguiente que haremos será crear un botón para mostrar el diálogo. Perfecto, le vamos a dar Enter. Y a continuación vamos a crear un botón para mostrar el diálogo. Button que recibe como parámetro una función lambda y el texto va a decir lo siguiente, selecciona la hora. Selecciona la hora. Perfecto. Y dentro de la función lambda vamos a llamar a timepickerDialog.show. Perfecto. Entonces, compilamos la aplicación. Perfecto. Como podemos observar, ya nos muestra. Cuando seleccionamos, entonces nos muestra la hora actual. En este caso son 4:29 y es correcto. Entonces, ahora debemos mostrar la hora seleccionada por el usuario. Entonces me dirijo al código. Aquí, como les había indicado, tenemos la hora y el minuto que el usuario va a seleccionar. Entonces, como ya tengo acá un objeto de la clase calendar, con el tiempo
y con el tiempo y fecha actual. Entonces lo que voy a hacer será establecerle la nueva hora y minuto que el usuario ha seleccionado. Entonces, como lo hacemos con calendar.set, este método recibe dos parámetros. El primer parámetro es la parte del calendario que yo voy a modificar y el segundo parámetro es ese nuevo valor. En este caso, calendar, calendar.hora del día. En este caso, la hora del día es la parte del calendario que yo voy a modificar. El segundo valor y el segundo parámetro será ese valor con el que yo voy a modificar. Entonces va a ser hour. Bien, de igual forma realizamos con el minuto set calendar, calendar.minute, coma, minute. Y también hacemos con los segundos. Calendar.set calendar, calendar.second igual a cero. Perfecto. Entonces, de esta forma ya le estamos estableciendo la nueva hora seleccionada por el usuario. Lo siguiente entonces tenemos que hacer es mostrarle la hora al usuario. Entonces, para ello vamos a crear un estado. Bard, hora, by remember save about, mutable, mutable, stay off, comillas vacías. Perfecto. Entonces, lo siguiente que haremos será mostrar la hora. Para ello vamos a validar la hora, si la hora is not empty, entonces vamos a mostrar la hora seleccionada. Text va a decir hora, dos puntos, hora. Lo siguiente que haremos será utilizar simple date format que se utiliza para convertir una fecha en texto con un formato personalizado. Entonces va a ser val simple date format. Esto va a ser igual a simple date format que recibe dos parámetros. El primer parámetro es el formato del texto. En este caso vamos a mostrar la hora y el minuto. Hora y minuto. ¿Listo? Y el segundo parámetro es la región y el idioma. Entonces con locale.get default obtenemos el idioma y la región del dispositivo. Bien, lo siguiente, a la variable hora le vamos a establecer la fecha y hora actual. Entonces, esto va a ser igual a date.toString. Vamos a revisar el resultado. Como les había mencionado, date representa una fecha y hora específica. Entonces, aquí me está devolviendo la fecha y hora actual. Vamos a revisar. Perfecto, ahí está. Seleccionamos la hora. Aceptamos. Pueden poner cualquier hora. 6:34. Aceptar. Aquí, como podemos observar, me muestra que es el día lunes, la hora. Me muestra que es 16:34. Perfecto. Entonces, fíjense que este objeto date representa una fecha y hora específica. Entonces, si al objeto date, si al objeto date le pasamos el tiempo en milisegundos, entonces va a representar esa fecha y hora que le acabamos de pasar. Entonces, esto va a ser igual a simple date format. ¿Listo? Recordemos que este método recibe como parámetro un objeto de la clase date. Ya está. Y aquí le vamos a pasar el tiempo en milisegundos. Entonces, calendar.time in milis. Bien, de esta forma, este método format ya me devuelve una cadena de texto con el formato aplicado en simple date format. Entonces, vamos a compilar por última vez. Bien, presionamos el botón para seleccionar una hora. En este caso, vamos a seleccionar 4:40. Le damos a aceptar y como podemos observar, nos muestra el resultado.